Buenas tardes, de nuevo nos reunimos otra vez, bienvenido, gracias por estar aquí. Incluso podría presentar si queréis, porque yo creo que... Porque yo, antes de presentar a los invitados, los que ya conocemos todos, menos a Rocío Jiménez, que la presentaré ahora, a mí me gustaría hacer una encuesta. ¿Cuántos de vosotros tienen 3 vacunas? Yo 4. No, 3. Ah. Hasta 3, no 3. 3 o menos. Yo creo que 4 no ha sido la mía, la de hoy no ha sido la cuarta, Sí, como me dice la yo creo que ha sido la 3 tercera. menos. ¿Quién tiene 4 vacunas puestas? Yo 4 y yo. Yo 4. Vale. ¿Quién tiene 5? No. ¿Qué quiere decir? Sí, Yo tengo 5 no, las 4 y la de... Voy al centro de salud y dice, te la pone. Bueno, 5 porque yo tengo un tratamiento especial, o sea que yo soy especial de todas maneras. ¿Quién no tiene ninguna? Porque Eso también es. voy a preguntar eso. No, esta encuesta se hace porque gracias a que tengamos 3 o 4 vacunas y además se entiende la vacuna como un recuerdo, no como algo en contra, y eso lo saben ellos mejor, porque yo no sé ni de arquitectura como voy a ser de medicina. Entonces la idea está en plantear la contestación a la pregunta que hacemos. ¿Se ha ido ya la pandemia? Y está con nosotros. No lo conocéis, pero es el presidente de Ateneo. Pepe Almenara. Buenas tardes. Rocío Jiménez, intensivista, y aunque la intención nuestra fue tener aquí a Pilar, porque Pilar, como sabéis, atenista y asidua a la casa, evidentemente está de viaje y nos ha mandado maravillosamente, que te damos la bienvenida y estás en tu casa. Antonio Ares, el egitólogo, y mi amigo Santi, de los Reyes, que están aquí, todos son médicos, y todos han tenido contacto directo, indirecto con la pandemia, algunos demasiado directo, como Rocío en la UCI de Puerto Real, ¿no? Muy rápidamente, cada uno tiene 5 o 6 minutos y vamos a situar la pregunta que yo le he hecho, porque hace como 8 meses, 9, hicimos otra mesa parecida donde repiten algunos. Hablamos de que la pandemia, bueno, ya se estaba yendo porque ya las vacunas estaban haciendo su efecto. Después de aquella fecha, hasta esta fecha, parece como si hubiera un cierto... Se ha difundido la idea de que ya estamos bien, tranquilos, bueno, ya cada vez menos mascarillas, solo los autobuses y solo las farmacias, pero es verdad que ellos van a decir cómo el bichito pueda o seguir estando o no. Entonces, la primera palabra, lógicamente, la vamos a hacer a Rocío Jiménez, igual que tu hija, Diego, tiene el mismo nombre. Rocío Jiménez, y por favor tú planteas la cuestión de 5 o 6 minutitos y luego si queréis entramos en debate y que pregunte el público. Cuidado. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y ya le daré las gracias a Pilar en la distancia cuando vuelva, que está por ahí de viaje. Y me propuso estar aquí y me pareció una idea estupenda participar en este debate. La pandemia no se ha ido, evidentemente no. Y además, muy probablemente no se vaya nunca, se quede con nosotros. Lo que sí que ha cambiado es la percepción que tenemos socialmente de la pandemia. Y eso sí que ha evolucionado, y que ha evolucionado a menos miedo, a menos pánico y también a menos mortalidad, que también eso es probablemente lo más importante. Desde el punto de vista de la UCI, yo voy a hablar de mi ámbito laboral, de mi ámbito profesional. Cuando empezó la pandemia, la situación fue para todos muy claustrofóbica y de muchísimo miedo. Imaginaros los profesionales que teníamos que estar en contacto directamente con enfermos de COVID, con muy poquita información y con una información además absolutamente dramática y drástica, ¿no? Éramos apestados, realmente, al inicio. Yo recuerdo cruzarme con compañeros por los pasillos del hospital y me hacían la cobra, me rodeaban para no acercarse a mí, porque como yo era intensivista y estaba con los pacientes, pues era peligrosa, ¿no? para los demás. Y eso lo trasladábamos a las familias, ¿no? Y vivíamos aislados, los que vivíamos con familiares, pues aislados en habitaciones de la casa para no tener contacto. Yo me llevé 3 meses sin ver a mi hijo, por ejemplo, porque se fue a vivir con su padre y yo estuve sola durante unos meses y además trabajamos a destajo a nivel de horas de trabajo. Después de ir evolucionando y de ir habiendo cada vez más información y de levantarse el confinamiento, ¿no? En el 2020 y aparecer la segunda ola, ya esa segunda ola además incluso en el hospital fue más fuerte que la primera a nivel de enfermos. Ya teníamos algo de más conocimientos, pero aún así pues había muchísimo miedo, muchísima carga laboral.
muchísimos profesionales traumatizados con el COVID y que tenían que irse incluso a casa y no podían enfrentarse a esos enfermos. Y aparecen las vacunas y empieza todo a cambiar un poquito, ¿no? Y la percepción de las enfermedades de los profesionales empieza a cambiar. Empezamos a relajarnos, entre comillas, ¿vale? No nos hemos relajado todavía, son pacientes a los que les tenemos respeto y que están aislados y tienen sus puertas cerradas y nosotros mantenemos nuestras medidas de protección, pero han formado parte del arsenal de enfermos que tenemos en la UCI, con normalidad. Es verdad que inicialmente los pacientes que ingresaban por patologías relacionadas con el COVID directamente, con neumonías COVID, con una mortalidad altísima, con un nivel de frustración de los profesionales altísimo. Lo hemos pasado francamente mal, porque trabajábamos muchísimo y los pacientes se morían después de una larga estancia en la UCI y con una connotación además social y familiar bastante penosa y triste y durísima, y que nos ha pasado factura a todos. Yo creo que estamos todos un poco fóbicos con el tema del COVID. Y ahora, bueno, hay muchos pacientes ingresados que son antígeno positivos, pero que no están ingresados por el COVID, sino por alguna otra enfermedad y concomitantemente dan positivo y están con sus medidas de aislamiento. Y ya trabajamos con muchísimo más relax, porque además sabemos que estamos protegidos, estamos todos vacunados y la mayoría hemos pasado el COVID hasta 2 veces ya, la gran mayoría de nosotros, y ya lo hemos integrado en nuestro día a día y en nuestra vida. Y sabemos que se queda, o sea, todos tenemos la certeza absoluta de que siempre vamos a tener pacientes antígeno positivos o incluso pacientes con COVID, con infecciones graves. Y contamos con una mortalidad innata a la enfermedad como la contamos con la gripe, por ejemplo. Y no terminamos de relajarnos nunca en el trabajo en ese sentido. Hacemos los protocolos muy estrictos, tenemos mucho control con las medidas que utilizamos en el hospital. Nunca nos faltó material en Puerto Real de protección, siempre trabajamos muy protegidos y bien. Pero evidentemente desde el inicio de la pandemia ahora hay una diferencia abismal en el concepto de pandemia social, no en el médico, que el médico evidentemente, el técnico, no creo que, dicen que la OMS, ¿no?, en el 2023 va a decir que fin a la pandemia. Yo lo dudo porque no creo que, yo tengo la sensación, no sé, que esto se queda y se va a quedar y que va a afectar además a nivel mundial y que como el concepto de pandemia técnico va a seguir existiendo como existe la gripe, que es pandémica, ¿no? Pero sí que es verdad que la virulencia, la mortalidad cada vez va a menos, a ver las nuevas versiones del virus, pero va a menos, y que por lo menos lo que es el concepto de pandemia social sí que está bastante más relajado en todos, ¿no? En la calle, ¿no? Ahí también está la connotación del hartazgo un poco, ¿no? Y de la presión mediática, ¿no? Que también ha bajado una barbaridad y que condiciona ese concepto que tenemos de la pandemia, del miedo, ¿no? Del miedo a la pandemia, que viene muy condicionado también por lo mediático. Así que yo creo que llegó para quedarse, que se va a quedar con nosotros y que tendremos que aprender a convivir con él, como aprendemos a convivir con la gripe. Creo que siempre va a tener una mortalidad, ¿vale? Igual que tiene la gripe, todos los años fallece gente de gripe y que no ha pasado, la pandemia se queda con nosotros, el COVID se queda. Muy bien, Rocío, muchas gracias. Pasamos, por favor. Gracias. Bueno, empezamos por Antonio. Bueno, efectivamente, vamos, agradecer a José María que haya contado conmigo para participar en esta mesa. Lo mismo participamos en la mesa anterior. Y como habéis visto por el WhatsApp, yo vengo de Egipto, vine el lunes. Y mi sorpresa es que en la línea del 1, del 5, del 3 y del 2 de los autobuses de aquí de Cádiz te exigen la mascarilla. En el taxi te exigen la mascarilla, en el tren te desplazan en el AVE o en el ALVIE te exigen la mascarilla, y cuando te montas en un avión con 300 personas, allí no es obligatorio la mascarilla. Entonces,
ha venido para quedarse y para quedarse de manera bastante permanente, ¿no? Porque lógicamente allí miles de personas, cientos de miles de personas en aeropuertos, y la mascarilla era una cosa prácticamente testimonial, prácticamente nadie la usaba, ¿no? Con lo cual, imaginaros los flujos de tránsito de personas de diferentes países, de diferentes edades, de diferentes contextos sociales, que se mezclan en un aeropuerto, y pues podemos encontrar con que todo lo que hemos aprendido de esta pandemia, cuando aparezca otra, volvamos a estar en las mismas circunstancias en las que estuvimos. Y la memoria es bastante frágil con respecto al tema de las cosas malas. Normalmente, lo mismo que de forma individual intentamos olvidar lo malo, la misma sociedad de forma global intenta olvidar esos problemas. En marzo-abril de 2020, cuando estaba iniciándose todo esto, en la prestigiosa revista New England publicaron un artículo en el que hablaba de cuáles eran las fases normalmente de una pandemia. Habían hecho un análisis histórico de qué es lo que ocurría con las pandemias, y por lo visto prácticamente la concatenación siempre es la misma. En una pandemia lo primero que se intenta proteger son los intereses económicos y los intereses políticos. Y aquí lo vimos, o sea, era la distribución de alimentos, el que no se abasteciera absolutamente nada, y que tener controlado desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico la situación. En una segunda fase ya empieza a reconocerse lo que es la situación, la sociedad empieza a demandar, y aquí lo mismo, se empezaba a demandar pues si existían medios de protección, si no existían medios de protección, si había tratamientos, si había respiradores, si había camas, si no había camas, y hay una demanda constante. Y la tercera fase de todas las pandemias es el pánico, que es el que nos metió a todos en esta situación, que nos obligó a quedarnos en nuestras casas, y que lógicamente todavía mantenemos secuelas, y de hecho personas muy vulnerables, como son personas mayores, incluso situaciones desde el punto de vista educativo de los niños, han vivido la pandemia y el confinamiento de una manera que a las personas mayores hay muchos que no han vuelto a salir y han perdido habilidades sociales, y con respecto a los niños hay estudios que dicen que efectivamente hay un retraso en el aprendizaje por este periodo de confinamiento en el que hemos estado, ¿no? Yo creo que la pandemia podemos plantearla exactamente igual como la historia natural de una enfermedad. La prevención primaria falló, los chinos se comen todo lo que vuela, todo lo que nada y todo lo que... y ahí no hay control alimentario de ningún tipo, la cadena trófica, el que lo coja se lo come, y la prevención secundaria, yo creo que aquí hay que pedir responsabilidades entre comillas. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud tuvo mucho que ver en esta historia, porque desde noviembre, diciembre que se sabía, y la voz de alerta no apareció hasta marzo, ¿no? Con lo cual se perdió un tiempo bastante precioso a la hora de tomar medidas. Y después tenemos la fase de la prevención terciaria, que es intentar que la sociedad vuelva, en este caso en una pandemia, vuelva a la situación de origen. Yo creo que probablemente nunca volvamos a la situación de origen. Y aunque, como bien ha dicho Rocío, hay menos casos, la mortalidad es menor, la percepción social es menor, pero estamos viviendo unas consecuencias de la pandemia que yo creo que son las que vemos diariamente en los telediarios, ¿no? Esa huelga que hay de atención primaria en Madrid, esa situación en la que vemos los problemas que hay en la atención sociosanitaria en residencias de mayores, y probablemente eso sea una de las consecuencias que estamos viendo de la pandemia. Lo que era el buque insignia de nuestro estado de bienestar, que era el Sistema Nacional de Salud que tenemos, por diferentes comunidades autónomas, pues ni era tan bueno, y como sistema pues ha dejado muchas veces mucho que desear. Y ahí tenemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde se abren 80 servicios de urgencia sin médicos, algunos sin enfermeros, y con técnicos de estos que se veían en las películas americanas, de paramédicos, que yo no sé para qué sirve un paramédico, como médico desde luego no, podrá tener habilidades para hacer determinadas historias, historias me refiero, determinados tipos de actuaciones, pero desde el punto de vista de los diagnósticos la verdad que la cosa deja mucho que desear, ¿no? La pandemia, consultando para la mesa los datos, 635 millones de personas han padecido el COVID a nivel mundial, 635, que estamos hablando de una cifra tremenda, ¿no? Más de 9 millones de fallecidos, cerca de 10, 9.610.000. A nivel de España, 13.600.000 afectados y 115.000 fallecidos registrados, porque según los datos de los 115.000 probablemente sean el doble. Y de hecho,
existe un registro, que es el registro MOMO, un registro que lleva el Instituto Carlos III, donde se habla del exceso de mortalidad, no solamente atribuida a lo que es la pandemia, sino atribuida a otro tipo de patologías que por retraso diagnóstico o por mal tratamiento o por retraso en el tratamiento, pues lógicamente ha aumentado el tema de la mortalidad. Hacía muchos años que en España no se veía un descenso en la esperanza de vida. O sea, desde los años 60 la esperanza de vida en España seguía aumentando y del 2020 y 2021 la esperanza de vida en España no solamente no ha aumentado, sino que hay un cierto retroceso tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y después, como toda enfermedad que tiene una fase aguda, nosotros hemos pasado ya la fase aguda, pero queda la fase crónica. La fase crónica, y como se dice en medicina, intentar restituir a la persona de la forma más adecuada a su situación normal. Y en la fase crónica nos enfrentamos a lo que se llama el COVID persistente. En el COVID persistente existen ya grupos de trabajo a nivel del ministerio donde participan muchísimas sociedades científicas, donde se habla de que 1 de cada 5 personas que ha tenido el COVID puede tener este COVID persistente. COVID persistente que si no sabíamos manejar el COVID en fase aguda, y lo hemos tenido que aprender conforme nos ha ido dando cachetada, por así decirlo, y ha ido matando personas, pues con el COVID persistente es 3/4 de lo mismo. Nos enfrentamos ante unas consecuencias de una enfermedad que, revisando la bibliografía, pues son más de 200 síntomas los que hay, y hay personas que verdaderamente están sufriendo en sus carnes este COVID persistente, incapacitándolo para el desarrollo de su actividad normal, de su actividad no solamente laboral, sino de actividad social y actividad familiar, ¿no? Y después, las dos cosas que yo decía al principio, como decía antes, el tema del cambio de modelo sanitario. Nos estamos enfrentando a un cambio de modelo sanitario que yo creo que la que ha puesto la guinda ha sido la pandemia. El sistema sanitario nuestro venía relativamente bien, pero lo que hemos comprobado es que no soporta una crisis de estas características. Y al no soportar una crisis de estas características, pues lógicamente estaremos ante una situación en que hay que rediseñar el modelo, y estamos viendo ahora mismo los modelos de atención telefónica. En consulta, ¿quién podía pensar que a ti te podía ver un médico de manera telefónica o a través de una pantalla? Pues se están haciendo diagnósticos a través de una pantalla. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues yo creo que el tiempo lo dirá. Porque lo que está claro es que para patologías banales, y muchas veces la patología uno presume que es banal, pero el devenir del tiempo te hace pensar o diagnosticar que no es tan banal, que es una cosa más grave de lo que en un principio se podía pensar, pues eso viene a redimensionar lo que es el sistema. Y otra de las cosas que quisiera hacer una reflexión también es que a raíz de la pandemia el número de pólizas de seguro privado médico se ha disparado. Ya prácticamente un porcentaje muy importante de la población no solamente tiene su cobertura sanitaria a través de la Seguridad Social, sino si tiene recursos económicos se plantea la posibilidad de hacer una póliza de seguro. Y lo vemos en los anuncios en televisión, vamos, y en radio. O sea, hay dos temas fundamentales de anuncios ahora mismo. Entre los partidos de fútbol te anuncian coches, y a lo largo del día te anuncian el Ocaso, Santa Lucía y póliza de seguro. Por lo tanto, el tema de la privatización yo creo que es una de las consecuencias que estamos teniendo después de esta pandemia. Y después otro tema también importante, que es el tema de los recursos sociosanitarios. En España, la residencia de mayores, la estructura de población, de pirámide de población que tenemos, hace que sea muy necesario de aquí a corto plazo el tener un sistema de atención sociosanitaria para personas mayores fuerte y adecuado y de calidad, cosa que con recursos públicos se podía diseñar, pero que la mayor parte de las veces no se diseña, y hemos visto imágenes dramáticas en residencias de mayores donde personas han fallecido sin atención de ningún tipo, ¿no? Yo creo que como consecuencia de la pandemia hay que rediseñar dos cosas: el modelo sanitario que queremos y el modelo de atención sociosanitaria, porque yo creo que son los dos pilares fundamentales del estado de bienestar. Y probablemente sean las consecuencias de este COVID, que en su fase aguda ha pasado, pero que en su fase crónica, lógicamente, podemos tener unas largas y esperemos que no sean dramáticas consecuencias. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias, Antonio. Muy bien. Santiago, por favor. Vale. Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación, tanto al
a nivel general institucional como a José María a nivel personal. Yo soy residente de Medicina Interna e Enfermedades Infecciosas en el Hospital de Puerta del Mar y bueno, pues como casi que Rocío, hemos estado en contacto con el COVID, seguimos estando en contacto con los enfermos de COVID y hemos soportado gran parte de la carga asistencial que ha supuesto la enfermedad a nivel hospitalario. En relación a la pregunta, que creo que es muy pretenciosa también, la de ¿ha acabado ya la pandemia? La verdad es que es muy difícil de responder, básicamente porque tenemos que tener o refrescar menos el concepto, ¿no?, de lo que es una pandemia. Una pandemia generalmente es una enfermedad infecciosa, suele ser una enfermedad emergente que se extiende por varios continentes y que además cuando empieza a aparecer en diferentes territorios ya existe transmisibilidad entre los sujetos. No solamente son casos importados desde el punto o el foco en el que se genera la infección o la enfermedad. Y está claro que para poder decir que una pandemia ha terminado, tenemos que o bien observar que desaparece el agente patógeno, en este caso que desaparece el virus, cosa que no ha hecho y no tiene ningún atisbo de que lo vaya a hacer, que desaparezca el hospedador que lo aloja, que afortunadamente tampoco ha sucedido, o bien, y es quizás lo que nosotros estamos viendo ahora, el patrón de la pandemia vaya transformándose hacia una fase que ya sea más crónica, como bien estaba señalando Antonio, y que es un poco lo que nosotros estamos viendo en nuestro medio. En nuestro medio podemos decir, afortunadamente con los datos, ya no solamente de contagio, porque yo creo que ahora mismo existe un infradiagnóstico de los casos de COVID brutal, pero sobre todo es por la traducción que esto tiene hacia enfermedad grave, ingreso hospitalario y sobre todo también la traducción pues de la máxima pérdida de salud, que es la muerte. Que eso sí hemos visto que afortunadamente los casos graves y los decesos pues, han ido reduciéndose muchísimo a lo largo de estos 2 años. Por lo tanto, la pandemia no es que se haya ido, sino que lo que estamos nosotros superando en estos momentos es esa fase que hemos dicho que era hiperaguda, donde esa transmisibilidad estaba claramente descontrolada y con unas consecuencias en términos de mortalidad muy altas, hacia una etapa crónica, donde pues lo que sí vamos viendo es que encontramos mucho, por lo menos le llamamos así, ¿no?, en el hospital mucho COVID de paso. Es gente que está ingresada por cualquier otra patología y acaba dando positivo, pero la infección no les produce ni daño a ellos y en muchas ocasiones, gracias al control que existe y a la medida de protección, pues tampoco conseguimos que no haya pues transmisibilidad dentro del hospital y que tampoco haya contagio. Los datos actuales nos pueden ayudar un poco a entender el devenir de esta infección a nivel normal, a nivel mundial, que está pasando a tener cierto componente de endemicidad, es decir, que continuamente va a haber contagio y va a haber casos positivos con brotes epidémicos a lo largo del tiempo, sin que tampoco, yo creo que aquí mis compañeros estarán de acuerdo, sin que tampoco hayamos encontrado claramente un patrón temporal en la infección por COVID, porque los brotes no parecen tampoco que estén respondiendo claramente a una estacionalidad. Lo que sí hemos visto es que, claro, pero en verano con la movilidad, no sé, también hemos visto de nuevo repunte y rebrotes y tampoco lo acertó, aunque sí hemos visto que ha conseguido cambiar quizá o desplazar menos el nicho ecológico también que tenía la temporalidad de otros virus respiratorios, como puede ser sincitial, que bueno, ahora ha vuelto otra vez y está copando sobre todo las unidades de pediatría. Los factores que han podido hacer que ahora mismo estemos hablando de esa disminución, de esa percepción del riesgo, o de que al menos no se esté traduciendo en tanta virulencia ni tanta letalidad, pues entre esos factores está la propia naturaleza del virus. Hemos ido viendo progresivamente cómo el virus ha ido mutando hacia formas más efectivas o que al menos no hacen tanto daño. Obviamente esto va acompañado de una progresiva adquisición de inmunidad de grupo tanto por la infección natural, porque es raro que no conozcamos a nadie en nuestro entorno que no se haya contagiado, y como bien estaba diciendo Rocío, estaba diciendo Antonio, no ha pasado el virus una vez, sino que lo ha pasado varias veces. Inmunidad también que viene reforzada por las vacunas. Desgraciadamente que vayamos viendo también menos casos graves, que también los hay, y cuando aparecen graves pues van mal y todavía hay fallecidos y hay neumonías que nosotros decimos, tío, es como un COVID de los primeros, ¿no? Pues que veamos menos casos de esto, desgraciadamente es porque
las cohortes más susceptibles han ido desapareciendo, porque las sucesivas olas han ido mermando y un buen reflejo de eso es esa disminución en la esperanza de vida. Tenemos también un conocimiento cada vez más actualizado, porque esto también ha supuesto un desafío intelectual y científico, ir conociendo cada vez mejor cómo es la patogenia y la patocronía de la enfermedad. Y por último, pues la incorporación de fármacos, no solamente de cara a frenar la cascada inflamatoria, que hemos visto que es lo que más daño causaba durante la etapa inflamatoria de la infección, sino también incluso tratamientos preventivos o profilácticos que inhiben la replicación del virus o que previenen esa fase inflamatoria para población de riesgo y pacientes inmunodeprimidos. Entonces, bueno, pues con todo esto, pues simplemente reforzar esa idea de que el virus no se ha ido, pero que ahora mismo pues creo que se van dando los ingredientes o por lo menos las coordenadas necesarias para pasar a esa fase de cronicidad que, lejos en realidad de suponer que se acaban los problemas, como bien señala Antonio, nos debería de llamar a la conciencia de cómo remodelar algunos aspectos de nuestra estructura, no solamente sanitaria, sino desde el punto de vista también social. Así que nada, pues muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Muy bien, pues muchas gracias, José María, como siempre, por lo atinado de los debates que programas, ¿no? Creo que es muy interesante este que has programado y le doy también las gracias a Rocío, a Santi y a Antonio. Bueno, Santi y Antonio son de la casa y a Rocío pues lo que le tengo que dar es la bienvenida a esta casa. Yo poco voy a añadir. Está claro que Rocío y Santi han librado la batalla en la primera línea. Lógicamente, ellos han vivido posiblemente la pandemia de manera diferente. Yo también he tenido 2 hijos en primera línea de batalla y uno lo pasó bastante mal porque pasó la enfermedad. Antonio está un poco más en la retaguardia y yo estoy casi en el hospital de campaña, estoy muy alejado de la retaguardia porque bueno, yo soy bioestadístico y lo que doy es clase de bioestadística, aunque soy epidemiólogo, pero hace ya mucho tiempo que no ejerzo como epidemiólogo en el sistema andaluz de salud. Coincido en algunas cosas en la mayor parte de las cosas que ellos han dicho. Retorno a la epidemia de gripe de 1918, de la que se cumplió antes de empezar esta pandemia pues 100 años. Yo en aquel momento, cuando empezaba la pandemia, retomé un libro que acababa de comprar en 2018 y lo tenía guardado, que es El jinete pálido, que les recomiendo. Y mientras estábamos viviendo de manera dramática la pandemia de la COVID, yo leía ese libro y lo que estaba viendo era lo mismo. Estaba leyendo lo mismo. En 1918 ocurrió lo mismo. Bien, ¿ha desaparecido el virus de la gripe de 1918? No, la gripe sigue estando aquí. ¿Va a desaparecer el virus de la COVID-19? Pues posiblemente no. Es decir, yo creo que no va a desaparecer. Lo vamos a tener aquí conviviendo con nosotros, posiblemente de manera estacional, aunque comparto también las dudas con Santi, de estacional en épocas de frío, pero la dinámica poblacional también ha cambiado. Me refiero a que hoy creo que llegamos a los 8.000 millones de personas en el planeta. 8.000 millones de personas en el planeta. Hemos llegado, ¿no? Y ese crecimiento de la población de forma exponencial lo que indica es que cada vez se necesita menos tiempo para duplicar la población y eso genera problemas de índole sociosanitario, entre ellos problemas de difusión de la pandemia, claramente. Y bueno, evidentemente, pues el virus yo creo que va a convivir con nosotros. Lo peor no es eso, lo peor es que lo que nos tenemos es que preparar para otras posibles pandemias de otros posibles virus. Porque hay una máxima en epidemiología que dice que el virus va mutando y cada vez va mutando, para que me entienda, cada vez es menos grave en su mutación, porque si cada vez fuera más grave, mataría a la población de la cual es susceptible de vivir en ella, ¿no? Por lo tanto, se quedaría sin huésped. Y como eso la propia biología del virus no lo va a admitir, pues va mutando hacia especies, por decirlo de alguna manera, hacia virus menos letales.
Bien, la vacuna ha hecho su efecto, lógicamente la vacuna ha hecho su efecto, la inmunidad de grupo ha hecho su efecto, y lógicamente las tasas de mortalidad pues han bajado. Es decir, que estamos en una situación en la que el virus no ha desaparecido. No, yo creo que no va a desaparecer, como les digo, pero tenemos una coexistencia pacífica, o estamos entrando en lo que pudiéramos llamar una coexistencia pacífica con el virus, como consecuencia de las medidas tomadas, como consecuencia de la vacunación, como consecuencia de los tratamientos y como consecuencia también de que, si repasamos las cifras, en España son 115.000 muertos como consecuencia de que los más vulnerables también han caído. En definitiva, todo eso hace que, digamos que la sensación, la percepción, sea de una situación mucho más cómoda que al principio. Yo les me voy a permitir, porque claro, estamos analizando en la situación pasada y actual, pero yo me voy a permitir leerle algunas cuestiones de un libro que les recomiendo, COVID-19, la catástrofe, qué hicimos mal y cómo impedir que vuelva a suceder. Y lo escribe Richard Horton, que es el director de Lancet, una de las revistas más prestigiosas, y por lo tanto digamos que no es susceptible de que esté sesgado hacia ninguna posición política, a priori, ¿no? Empieza diciendo, lo digo, voy a leer algunas de las cuestiones para que reflexionemos en voz alta si lo que él pregoniza que debemos de hacer para que no venga otra, lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, ¿vale? Él habla de que los desastres son catalizadores del cambio político y social significativamente y sorprendentemente, y nos habla de que dentro de cada país, bueno, pues se diseñarán, y ahí es donde les pido la reflexión, se diseñarán mecanismos que reúnan un amplio conjunto de especialistas cuya tarea sea evaluar y determinar los riesgos de forma transparente y autocrítica. ¿Eso lo estamos haciendo? Se crearán sistemas de salud resilientes que estarán mejor preparados para aguantar el impacto de nuevas enfermedades que surjan de improviso. Y a ojo lo que dice, la salud, tiene que ver con lo que decía Antonio, la salud y la asistencia social se integrarán en un sistema sanitario único. ¿Eso lo estamos haciendo? No. A escala mundial, los gobiernos trabajarán conjuntamente para reforzar y reformar la OMS, única organización internacional capaz de dirigir y coordinar la respuesta global en una pandemia. ¿Estamos haciendo? No. Dice, la COVID-19 cambiará las sociedades. Ha sacado a la luz los puntos débiles letales de nuestros estados-naciones y los costes económicos. Habrá que tener en cuenta a partir de ahora, a la hora de evaluar políticas de salud y de planificar políticas de salud, los determinantes económicos, sociales, tecnológicos, medioambientales, para que la sociedad sea sostenible y estable. Y bueno, esos serán asuntos de importancia política. ¿Lo estamos haciendo? La COVID-19 cambiará, debería de cambiar los gobiernos. Los políticos han entendido, yo no creo que lo hayan entendido, que una pandemia es una crisis política, no solo una crisis sanitaria. Las pandemias exigen liderazgo político y los partidos políticos y las administraciones públicas incorporarán más científicos a sus filas. Para gobernar cada vez será más necesario tener conocimientos científicos. Creo, que le entra la risa, ¿verdad? Bueno, pues ahora te va a entrar más. Porque fíjate en la situación en la que nos encontramos ahora mismo en Europa, dice. Quizá los políticos se deben de plantear la posibilidad de reorientar sus presupuestos militares hacia la prevención, combatir la desigualdad y los problemas de salud a tiempo para que se frenen nuevas oleadas de infección. Estamos haciendo todo lo contrario, porque nos estamos armando cada vez más como consecuencia de la guerra de Ucrania. Ya se nos ha olvidado la pandemia, ahora estamos con la guerra de Ucrania. Dice que la COVID cambiará a la gente, los ciudadanos reclamarán sistemas de salud pública y servicios sanitarios más sólidos. Puede que sí, puede que los ciudadanos de alguna manera estén concienciados, no lo sé, pero de lo que estoy seguro es ya de lo último que les leo. Dice, la COVID cambiará la medicina. Los trabajadores sanitarios y sus instituciones tendrán más voz en la sociedad. Y ahora es cuando me río. Se contratará y se formará a más trabajadores de la salud. Los sistemas de salud pública se verán reforzados. Se tendrá en mayor estima el bienestar de los trabajadores sanitarios. Eso es una falacia total y absoluta, cuando incluso durante la pandemia a los profesionales se les hacían contratos de un día, salían de una guardia, de estar bregando
con los enfermos con COVID y se le hacía al día siguiente un contrato de un día que renovarían al día siguiente. En definitiva, leía esto porque el autor me merece respeto, la revista, criticable en algunas situaciones, pero evidentemente es una de las revistas importantes de medicina, y las reflexiones que hace la quería hacer en voz alta porque me parece que no estamos cumpliendo casi ninguna de ellas. Y yo ya me callo. Muy bien. No sé si hay un segundo turno, porque realmente a veces las mesas no son de debate, sino de total agregación y coordinación en un mismo alineamiento, casi que han sido esas, ¿no? Yo únicamente, por poner otro detalle antes de pasar la voz al público, y es en algo en que ha entrado Antonio, yo cada vez escucho más gente que se han curado del COVID y se han quedado con secuelas, sobre todo los fibromas pulmonares, la fibrosis pulmonar. Y hay más secuelas que nos están hablando. O sea que la afección del COVID no es que esté o no esté, es que está mermando la salud de verdad de la persona. ¿Eso es así? ¿Lo sabéis? ¿Estáis viendo? Ahora mismo, desde el punto de vista, se ha creado un grupo de sociedades científicas, está compuesto por 70 sociedades científicas, lo lidera el Ministerio de Sanidad, y lo que se está intentando es aglutinar, están la Sociedad Medicina de Familia, Medicina del Trabajo, todas las especialidades médicas, epidemiología, absolutamente todas las sociedades científicas. Y el problema fundamental es que es 1 de cada 5 pacientes. Los factores de riesgo fundamentalmente de estas cosas, pues que la persona haya tenido un COVID grave, que tenga una comorbilidad, que haya tenido patologías anteriores que puedan ser de cierta gravedad, y otro determinado tipo de factores, que son fundamentalmente factores que no tienen que ver con la enfermedad, pero sí son factores sociales que apuntan fundamentalmente a la desigualdad. La desigualdad social ahora mismo es la que verdaderamente ha sido uno de los factores de riesgo para que la gente se muera. O sea, tú haces un análisis de mortalidad por barrios y verás como los barrios más ricos han tenido menos mortalidad que los barrios más pobres. Y tú dices, bueno, el virus es el mismo, la patología es la misma. Lo mismo un hipertenso que vive en el barrio Santa María que un hipertenso que vive en Bahía Blanca. Pues, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Estamos hablando que lo único que los separa son las puertas de tierra. Por lo tanto, estamos hablando de una situación bastante, el COVID persistente. Hombre, lo que pasa es que esto, si las administraciones no están haciendo la tarea con respecto al tema de la fase aguda, imaginaros si va a hacer la tarea con respecto a la fase crónica. Al final se hará un pool de personas a las que le darán una invalidez, las que le darán una minusvalía, las que le darán, y que será una especie de cajón desastre en el que se meta todo el mundo. Y como decía Pepe, haciendo reflexiones a lo que él ha dicho, y lo que yo planteaba en un principio con respecto al tema del cambio de modelo del sistema sanitario, ¿creéis que el sistema sanitario, tal como está planteado ahora mismo, con las consultas telefónicas, con la demora de una semana y 10 días para que el médico de familia te vea, con esos 80 puntos de urgencia que se han abierto en Madrid donde no hay médico, no hay enfermero, el sistema que estamos viendo ahora mismo sería capaz de soportar una pandemia? Si antes lo teníamos diseñado de una manera que nos parecía que era el buque insignia del estado del bienestar, ahora que no es el buque insignia, pues no te voy a decir no soporta absolutamente nada. Porque si tú, para que tu médico de cabecera te vea, una cita telefónica te tarda 10 días, o una cita presencial, entonces, no es que no estamos haciendo lo que se decía, es que estamos haciendo todo lo contrario. Es que estamos, y ahí apelo a lo que decía antes, el tema de la privatización es que está ahí, ¿eh? Es que estamos hablando de que las compañías de seguro ya van casi por puertas. Ya estamos llegando un poco al sistema americano, donde se anuncian en televisión, donde te ponen tratamientos oncológicos y te dice, este hospital es el que trata... A 15 euros al mes. Eso, a 15 euros al mes. Que es otra de las cosas. Que estamos hablando de que si los médicos en el sistema público reivindican sueldos dignos, y los médicos, los enfermeros, las enfermeras y los trabajadores sanitarios reivindican sueldos dignos, en la privada ni te digo, la privada es 3/4 de lo mismo. O sea, la privada, un médico de atención primaria, en cualquier compañía de seguro, 8 o 10 euros como mucho una consulta. Por lo tanto, el tema privado y el tema público van de la mano desde el punto de vista de las malas condiciones de trabajo y muchas veces a las malas condiciones asistenciales. Eso termina.
Pepe me escuchó el otro día en el acto de la academia. También el discurso mío, si alguien lo entendió, fue en haber delegado demasiado poder en representantes que a lo mejor no tenían la virtud y lo que los ciudadanos teníamos expectativas de que nos guíen hacia espacios más seguros, más saludables, más justos, más éticos, todos esos valores que la sociedad debe perseguir, con naturalidad. Y mi pregunta, Pepe o vosotros veis, los sistemas, y tú lo has dicho y tú lo has dicho, los sistemas políticos que estamos teniendo en los últimos 100 años han podido ser capaces de generar, claro, el control de lo que come el pato, el murciélago o el pangolín es complicado. Bueno, Pilar estará viendo los mercados, está viendo mercados en China. En China es tan importante para comer el pescado que ver el pescado vivo. Nadie come un pescado muerto. Lo coge y lo compra vivo, porque no se fía. Pero es que veis patos colgados de todos los colores y veis comidas increíbles y es raro. Entonces, esos sistemas que tienen que dejar, políticamente hablando, libertad, entre comillas, para que no haya control de ese tema, y yo no quiero estar sopesando un sistema capitalista con un sistema socialista, pero es verdad que en un momento dado no ha habido control de este tipo porque no se ha dirigido capital público a estas cosas. ¿Cómo veis vosotros? Porque este hombre está diciendo ahí. Lo primero, bueno, sí, creo haberte entendido lo que querías decir. Es decir, La pregunta es complicada. sí, lo primero que hay que entender es que ahora mismo, con 8.000 millones de personas en el planeta, con la disponibilidad con la que nos manejamos y demás, la salud o es global a nivel mundial o no es salud. Eso es lo primero que hay que entender. Y eso es lo primero que tienen que meterse en la cabeza los políticos. La salud tiene que ser global. Lo que no puede ser es que aquí tengamos una serie de controles y Antonio dice que ha estado en Egipto y allí en los aviones. Eso no puede ser, porque es que al final lo vamos a padecer todo. ¿Que eso es difícil de ejecutar? Eso es no difícil. Eso es lo siguiente, es complicadísimo. Porque evidentemente si no hay una voluntad de los estados de reforzar lo que dice Norton, la Organización Mundial de la Salud, y que todo el mundo cumpla unos mínimos, pues entonces eso es bastante complicado. Pero o empezamos a entender la salud como un tema global a nivel de todo el planeta, bueno, pasa lo mismo. Todo está interrelacionado, porque está interrelacionado con el cambio climático, está interrelacionado con... Todo está interrelacionado. Si no somos capaces de sentarnos y de generar políticas internacionales de globalización en las que entren políticas medioambientales que están íntimamente relacionadas con la salud y políticas de salud, pues entonces cada estado por sí solo puede avanzar poco. Es evidente que nuestras medidas epidemiológicas en cuanto al control de alimentación y demás son correctas si las comparamos con otros países. Y también otra postilla que quería es que el Sistema Nacional de Salud español es un sistema mixto, público-privado, pero todo es Sistema Nacional de Salud. Es decir, que todo el mundo tiene que cumplir una serie de requisitos y unos mínimos. En definitiva, todo el Sistema Nacional de Salud, creo que no sobra a nadie. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, hay que coordinarlo bien y hay que evidentemente también lo que tú decías, que los trabajadores del Sistema Nacional de Salud no se nos vayan a Inglaterra como se nos van las enfermeras después de formarlas, o se nos vayan a Alemania como se van los médicos. Es decir, evidentemente necesita un reajuste importante. Pero un reajuste en todos los sentidos, porque cuando estoy diciendo esto en voz alta pienso también en la formación. Es decir, en el plazo de 5, 6, como mucho 10 años, vamos a tener un problema en el Sistema Nacional de Salud importante, y es que cantidad de profesionales se van a jubilar. A ver eso cómo lo arreglamos. Eso va a tener también una difícil solución, cuando lo que necesitamos es profesionales. Es decir, hay que sentarse y encarar no determinados aspectos, no pequeñas parcelas, sino yo creo que hay que sentarse y encararlo todo de una manera global. Es difícil, sí, pero a los políticos se les paga por eso, ¿eh? No lo olvidemos. Es decir, que a cada uno nos pagan por hacer algo y lo tratamos de hacer lo mejor posible. ¿Alguna puntuación, Rocío y Santi? Sí, yo quiero decir una cosilla. Es verdad que esta pandemia ha puesto en evidencia el Sistema Nacional de Salud, pero no este, sino yo creo que todos, ¿no? No ha habido ningún sistema sanitario que haya sido capaz de absorber esta pandemia por número, ¿no? Y además es que creo que era imposible, que era imposible, efectivamente. Pero sí que es verdad que los sistemas sanitarios están fijados a la mínima y nunca
a la máxima, ¿vale? Lo mínimo que cubra lo mínimo, y cuando hay una sobrecarga de algún tipo, fracasa porque no está preparado para eso. Evidentemente hay una falta de profesionales tremendo y va a ser cada vez a más. Yo creo que trabajo más ahora de lo que trabajaba antes. Voy a peor, en vez de ir a mejor, que es lo que debería, ¿vale? Por pura naturaleza, ¿no? Estoy más mayor y cada vez trabajo más. Y hay verdaderos problemas para conseguir profesionales. Y el fracaso del sistema sanitario en esta pandemia se ha soportado gracias al trabajo incansable de los profesionales, ¿eh? O sea, yo tengo que romper una lanza por mis compañeros, y también me voy a meter yo en el saco, porque hemos trabajado y trabajamos en la fase aguda de la pandemia como verdaderos bestias, todos, ¿eh? Los que estábamos a pie de cañón y los que no estaban, porque se separaron las consultas, los quirófanos, y se paró absolutamente la sanidad, y lo hacían desde casa, haciendo aunque fuera un seguimiento telefónico como único recurso para poder tener contacto con los pacientes. Y las cifras son mentiras, ¿vale? Las cifras de muertos es mentira, absolutamente mentira. El COVID ha provocado muertes directas que están sumadas ahí, ¿no? Que son las que están reflejadas, y una barbaridad de muertes colaterales por daños colaterales, que los hemos estado viviendo además de una forma muy directa y que han sido muy evidentes, de pacientes que han llegado tarde al hospital por miedo a acudir al hospital, de evolución de enfermedades que se podían haber tratado previamente y que más por miedo social a ir al sistema sanitario, que ha ocurrido de mucho, que la gente no iba por miedo a contagiarse en la sala de espera de urgencias, a pesar de que los circuitos estaban diferenciados, y por el retraso en cirugías, en diagnósticos, en pruebas, porque se paralizó absolutamente la sanidad. Yo creo que desde el punto de vista político no hay mucha intención, porque enseguida aparece algo que distrae la atención hacia otro foco, y además la ciudadanía tiene una memoria muy frágil, sobre todo de las cosas que nos molestan y que nos duelen y que nos dan miedo, ¿no? Es mejor pensar que todo esto está pasando y olvidarlo que buscar ahora y solicitar y exigir soluciones a algo que ya parece que está pasando, ¿no? Es como que vamos tarde, y ahora hay otros problemas más acuciantes derivados ahora no solo de la guerra de Ucrania, que vienen ya de la pandemia, estamos en fase de secuelas, ¿no? Que es lo que decía un poco Antonio, hablando de la cronicidad. Yo hablaría de fase de secuelas después de una enfermedad grave, ¿no? Estamos en rehabilitación, y la rehabilitación además no la podemos terminar de hacer porque hay otros agentes, como es la guerra ahora de Ucrania, que no nos permite rehacernos otra vez de nuevo. Yo desde mi punto de vista creo que me quedan muchas guardias por hacer, muchas horas por hacer, muchos COVID que ver, ¿eh? Y creo que con muy poca respuesta por parte de los políticos. Sí. Bueno, vosotros tenéis la palabra. Sí, yo quiero, siguiendo el hilo de lo que ha dicho Rocío, porque es que hay una cosa que creo yo que ha sido muy importante, y es cómo se ha visto desde la ciudadanía, en la calle, en cada uno, el tema del COVID. Y ahí ha habido una disparidad tan tremenda que yo recuerdo tener que discutir con amigos y con familiares después de la primera vacuna, bueno, que ya parece que es que ya se había acabado todo y estamos súper protegidos todos. Bueno, porque total ya, como no, ya no es lo mismo, ya, bueno, y si lo coges leve. Yo decía, no, es que no lo quiero coger, porque yo no sé qué consecuencias puede tener. Que es lo que, enlazando también con lo que habéis dicho, todo lo que está saliendo ahora de las personas que se han enfermado y que no saben las consecuencias, y algunos vienen arrastrando. Entonces, aparte del tema de los negacionistas y de los que no se han puesto la vacuna, que el sistema sanitario ha aguantado a esas personas. Y yo siempre he dicho, si yo fuera político, el que no se quiere poner la vacuna y se pone enfermo, que se quede en su casa y que se aguante. Al sistema sanitario que no entre. ¿Vale? Porque es que es exponer
al resto de la sociedad, no ya que tú te gastes un tema, es que esa persona, cuando además no se ponían las mascarillas, no tenían los cuidados, es que no estaban corriendo ellos solos el riesgo, es que estaban poniendo en riesgo a todos los demás, y eso era un tema exponencial. Entonces, eso, yo no he pasado el COVID, o por lo menos no lo sé, yo no me he enterado, no. Y si lo he pasado, no me he enterado. O sea, como esta dice, yo las megas, y si habéis las águilas, pero yo no creo en ellas. Bueno, pues yo no me... Pero si lo he Carolina, pasado... ¿te has hecho test? No, es que no he tenido ningún síntoma para hacerme test. Pues yo tampoco lo tuve. Es que por eso te digo, que es que yo... Hombre, he Pues sea asintomático. estado bastante aislada, entre comillas, ¿no? He intentado... y todos mis hijos y mis nietos lo han pasado, pero no han estado conmigo. Ellos han estado fuera y entonces, lógicamente, cuando nos hemos visto, ellos sí. Yo no he... Pero vamos, hasta hace muy poco, ¿eh? Cada vez que nos vemos y nos reunimos, aquí todo el mundo se hace el test, por lo menos ante ellos que se ponen más. Pero me refiero al tema de la ciudadanía. Pero es que el tema de la ciudadanía sigue siendo el mismo problema, cómo reciben ellos y cómo ven el tema. Porque es que efectivamente vosotros lo habéis dicho y está muy claro. Esto no se ha acabado. Bueno, aquí parece que es que ya, bueno, y nos ponemos la vacuna. Bueno, pues sí, nos ponemos la vacuna. Pero es que yo creo que no es solo ponerse la vacuna. Es que tenemos que seguir teniendo ciertas precauciones. Es que yo entro en un sitio, yo no voy a un sitio de 300 personas sin ponerme la mascarilla y tengo 4 vacunas puestas. Porque es que tengo una mentalidad de que parece que es que me voy a contagiar o que a lo mejor yo voy a contagiar a los demás. O sea, sobre todo sitios cerrados. Sobre todo, lógicamente, el sitio abierto ya es diferente. Y sigo teniendo un poco la psicosis de que no entro, si entro en una cafetería intento ponerme fuera, no estar dentro. Y si entro, no estar mucho tiempo. Y miro alrededor a ver cuánta gente hay y enseguida me salgo. Pero me refiero a eso, al tema de la ciudadanía. Y el tema de la ciudadanía, yo creo que es que tampoco se ha trabajado y se ha educado, se ha dicho mucho, pero no se ha educado. Bastante teníais los sanitarios con lo que teníais, con aguantar que es lo que entraba por la puerta, para tener encima que está educando al que estaba en la calle. Y yo creo que no ha habido suficientes recursos, vamos, sí ha habido recursos ni interés en convencer a la ciudadanía, educar a la ciudadanía y seguir diciéndole a la ciudadanía que esto no se ha terminado, Efectivamente, cuando lo han dicho y lo veíamos, pues hemos visto la guasa que se organizaba en contra del que lo decía, otra vez el problema que tiene, que nos va a amargar la vida, etcétera, etcétera. Pero que yo veo que faltan muchas cosas a nivel de ciudadano y no sin entrar lógicamente a nivel lógicamente de recursos profesionales y de metodología profesional. Yo haría una reflexión, con lo que toca decir la ciudadanía, hay una reflexión a los 3 actores de cualquier sistema sanitario. El primer actor es el político, que es el que organiza, el que gestiona. Están los profesionales, que son los que prestan el servicio. Y después está el ciudadano, que es el que lo demanda. Y entonces estamos ahora mismo ante una situación en la que, como bien decía Pepe, los políticos no van a hacer... Los profesionales están a un nivel de quemadera y falta de recursos, pero falta de recursos y también no solamente falta de recursos. Aquí tenemos un claro ejemplo de un médico vocacional. Vocacional porque hace su carrera, se examina del MIR y elige una especialidad que es una especialidad de las vocacionales, lo mismo que Rocío. Este verano publico un artículo en la revista Médico y Paciente. El artículo se titulaba "Mamá, quiero ser dermatólogo". Me llovieron críticas que menos hijos de puta me pusieron de todo. Los 10 primeros médicos que han escogido el MIR, 3 dermatólogos, 2 o 3 cirujanos plásticos,
personas que han hecho su carrera, que van a hacer su formación MIR, y que en el momento que terminen el MIR, y pongo la mano en el fuego, van a montar una privada para quitar verrugas, poner votos y... Pero eso es lícito, ¿no? Hombre, que si es lícito, por supuesto que es lícito, por supuesto que es lícito, pero No, el es la lícito... Yo digo muchas veces, ahí se hubiera hecho Es la hermano. tendencia. No, es lícito, pero te da una idea de la vocación. Porque la vocación, sí, a ver. Pero eso Cuando es yo un porcentaje estudié, ínfimo sí, dentro de la... cuando yo estudié medicina, de hace muchos años, a ver, fíjate, empecé en el 73, hace En el Pleistoceno. el Pleistoceno, 50 años. Muchas veces decíamos, coño, yo voy a estudiar medicina para ser dentista, porque tú decías, ¿quién hacía dentista? Normalmente hacía dentista el que el padre tiene una consulta de dentista, y era hacer una carrera de 6 años para ser dentista, vamos. Bueno, hijos de hijos ha habido siempre Sí, en medicina. pero que te no digo, porque sea a vocacional. ver, pero el cambio de modelo con respecto al tema, hombre, llámalo vocación, llámalo interés, llámalo que sea. Las primeras plazas, cuando yo fui a coger la especialidad MIR en el año 1979, en el Puerta de Hierro, las primeras plazas que se acababan, intensivista, cirugía cardiovascular, neurocirugía, medicinas de estas de altos recursos. Ahora, te digo, dermatología y cirugía plástica. Claro, porque la sociedad ha cambiado y ha cambiado mucho. Sí, pero en eso... muchos sentidos y también Sí, ahí, evidentemente. por eso. Pero eso, te digo, o sea, el tema del político no atiende. Los profesionales estamos cambiando, porque los profesionales, pues yo ya no soy profesional, yo ya soy jubilado, pero los profesionales están cambiando. Sí, hombre, los residentes Y la son demanda, distintos ahora. y la sociedad también demanda. Y la demanda de la sociedad es totalmente... Y también ha cambiado. Ha cambiado, la hombre. sociedad. Lo que tú decías de educación, es que uno de los pilares fundamentales de la atención primaria es la educación sanitaria. Y la educación sanitaria no existe. No existe porque incluso muchas veces los profesionales sanitarios damos mensajes contradictorios. Por un lado, queremos que el paciente tenga autocuidado y por otro lado decimos no se automedique. Con lo cual, pues mire usted qué hago. Si tengo fiebre, me tomo un paracetamol o voy a urgencia por no automedicarme. Entonces, ese batiburrillo que tenemos es complicado, es muy complicado. Y lo que decía Pepe con respecto al tema de los políticos, no hace falta irse a nivel mundial. En España somos 45 o 46 millones, tenemos 17 sistemas de salud con 17 reinos de taifa y 17 que el calendario vacunal de pediátrico de las 17 comunidades autónomas es diferente. Que ha ocurrido casos de personas que por razones de trabajo han tenido que moverse de comunidad autónoma y se han movido con sus hijos. Y una vacuna en un sitio te la ponían a los 3 meses y cuando llegaba a la otra comunidad autónoma, como tenía 5 meses ya no te la ponían. Con lo cual, o nos ponemos de acuerdo, y no es que rechacemos el federalismo, porque no es cuestión de rechazar el federalismo, pero es cuestión de hacer un sistema unificado. Unificar no significa centralizar. Que tenemos en cuenta que unificar no es centralizar. Unificar es que los criterios sean los mismos. Y que no te salga uno diciendo blanco y el otro diciendo negro. Pero hay un Consejo Interterritorial de Salud Sí. donde se debe de pactar y no se hace Donde se tiran determinadas los cuestiones. Basta que lo diga uno para que Claro, lo lleve a la son contraria. determinadas cuestiones las que hay que pactar. Porque O de hecho sea, el que- propio Servicio Andaluz de Salud no tiene una directriz clara para Claro, todas claro, las provincias, claro. o sea, también es Como distinto. moderador retomo el tema porque claro, Sí, porque nos hoy hemos como ido. hablemos del sistema sanitario mundial y global nos vamos por Lo que pasa por las es que nubes. tiene mucho que Pero ver. tiene toda la mucho que razón, ver. tiene toda la María. relación, porque yo soy de los que opinan que los sistemas políticos generan sus propias servidumbres y sus propias secuelas. Porque los sistemas políticos están en el mundo y a lo largo del mundo hemos podido ver cómo se han generado las pandemias grandes y esa historia, y bueno, la historia del riesgo de la fiebre de las ciudades en el medievo y la maravillosa película del médico, ¿no?, que narra un poco más o menos cómo es la historia de un médico y la historia de una vocación y la historia de las ciudades que están controladas por el político, que no dejan nunca a los médicos, sino son religiosos. La película es fantástica. Bueno, entonces, vamos terminando. Sí. ¿Hay más preguntas por ahí? Yo quiero hacer una pequeña reflexión un poco en relación con todo lo que habéis dicho, ¿no? El tema de la pandemia, si hay, no hay, todo eso, ¿no? Y a mí ha habido cosas que me han llamado mucho la atención. Por un lado, se ha comentado que hemos superado la cifra de 8.000 millones de También ya han habitantes nacido en humanos Vietnam, que es en el un planeta, chaval. ¿no? Hoy ha Eso nacido.
8.000 millones. Eso significa que en España, que somos unos 40 y algo millones, somos como el 0,5% de la población mundial. Somos una aldeíta, ¿no? Entonces, por otro lado, la declaración de pandemia la ha hecho la OMS. La OMS es un organismo internacional que creo que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 40 y algo, por ahí. Y bueno, está ahí, pero no tiene realmente una capacidad operativa ninguna, ¿no? Entonces puede declarar la pandemia, puede dar instrucciones, puede dar consejos, puede asesorar, pero luego el poder decisorio lo tiene cada uno de esos estados, ¿no? Entonces, dentro de esos estados, de los 100 y pico estados que tenemos aquí, no sé cuántos son, las circunstancias económicas que hay en unos y otros son completamente distintas. Entonces, las instrucciones que pueda dar la OMS a nivel mundial, unos podrán cumplirlas, otros no podrán cumplirlas. Cada uno de esos países, en base al sistema económico que tenga, pues va a tener una sanidad que es la sanidad que se pueden pagar. No es lo mismo la sanidad que podemos tener nosotros, nuestro Sistema Nacional de Salud, que el de Burkina Faso. Entonces, no podemos reaccionar de la misma manera nosotros que otro tipo de país. Y en estas situaciones de pandemia, pues se puede ver esto, que existen muchísimas más diferencias y más claro. ¿Qué ocurre? Que tampoco ha habido esas medidas, no se han adoptado esos resortes que pueden haberse adoptado para paliar estas circunstancias. Y mi visión es pesimista, en el sentido de que no se ha aprendido nada de esto. Lo hemos pasado lo mismo que pasó con la gripe del 18. Volvemos a los años 20, a los felices años 20, que están empezando nuevamente, y llegará la siguiente, y en la siguiente nos volveremos a encontrar con lo mismo. O sea que un poco esa es la reflexión que yo saco de todo esto. Yo casi coincido con esa reflexión, que era un poco lo que estaba yo diciendo antes, es decir, estamos replicando lo mismo que pasó en el 18 y lo replicaremos en su momento, porque no atendemos a una globalización a la hora de entender la salud. Y uno de los escollos es las desigualdades de los países, está claro. De todas formas, yo creo que hay normas generales que sí que podrían unificarse a nivel de casi todos los estados, ¿no? Como es, bueno, pues incluso la OMS se puede intervenir para que el sistema de información, lo que es el sistema de registro, sea uniforme en todos los países. Eso ayuda a la toma de decisiones posterior. Evidentemente el tema de vacunación y el tema de medidas tan simples como la mascarilla y el control de fronteras, es decir, que ese tipo de cosas aliviaría en la próxima pandemia seguro, porque seguro que va a haber otra. No sabemos si dentro de 25 o de 100 años. No, pero Bueno, pues yo os voy a decir una poesía sobre la educación. Yo he hecho ya 3 poesías de la educación, pero esta... Porque la riqueza más grande que tiene la persona es una buena educación. Eso es lo más grande que hay. Y nosotros los pueblos y eso, pues hemos tenido una educación de darle la derecha a una persona mayor y estas cosas, y todas estas cosas. Y dice, una de ellas, dice, al resultarle difícil resolver su tarea, cierta niña dijo un taco y la escuchó la maestra. La profesora llevó tan negativa sorpresa que a la madre la citó a que fuera a hablar con ella. Cuando la madre llegó, le dijo así la maestra: debe usted de procurar educar a su nena, que no diga palabrotas ni ninguna cosa fea, como ha ocurrido hoy cuando hacía su tarea. La madre le contestó sin andarse con remilgo: pues eso no lo he dicho yo, seguro que se lo oyó al cabrón de mi marido. Yo creo que le estaba dando la madre a la niña. Y otro del dentista. Dice, al resultar, dice, tenía mi padre un dolor en una muela picada y fue en busca de un barbero para que se la sacara. La mujer le dijo, Eloy, pasa y lo esperas un rato, que ha ido a afeitar a uno, y allí se sentó temblando. Pensó que sería tan grande el tirón que le pegara que poco a poco el dolor en la muela se calmaba. Él le dijo a esta señora, el dolor ya no lo tengo, me voy a ir por ahora, volveré en otro momento. Jamás le volvió a doler aquella muela, señores, está visto aquí que el miedo quita hasta los dolores. Está bien, está bien. Moncho, ¿querías preguntar? Yo no sé si me oís de allí. Sí, perfectamente. Bueno, entonces vale bien. Preocupado porque tenemos muy poco público. Preocupado. Yo creo que el Ateneo hace un esfuerzo importante en una materia absolutamente de primer nivel y me preocupa qué ha pasado. Bueno, entonces aprovechando que estamos tan poco,
yo me atrevería a pensar en voz alta con ustedes la vivencia que yo tuve al principio del virus. Al principio que salía televisión, que lo teníamos por el periódico, etcétera, etcétera. En esos principios yo pierdo a mi mujer porque llevaba 15 años con una enfermedad que no tiene nada que ver con el virus. Y el gran problema es ese aspecto político, a que hacía referencia también Antonio, cómo se han portado los políticos respecto de la ciudadanía que padece. Y os lo cuento, porque no lo he contado nunca a nadie. Mi mujer se muere durmiendo al lado mío. Yo hago la llamada con la urgencia y aparece un furgón con 2 señores y un saco. Empiezan a aparecer los hijos. Estoy hablando de 16 personas, entre los 6 hijos y los 15 nietos que estaban en aquel momento ahí. Nietos que están ya más que superados, ¿no? Digamos, cuanto a la edad. Pues no hubo manera de dejarles que estuvieran un rato con la abuela que ha muerto o con la madre que ha muerto. No, porque los 2 que llegaban la envolvieron sobre la marcha en el saco, los cerraron. Yo dije, pero ustedes que están queriendo despedirse de ella, no. Se la llevan por el ascensor, yo voy corriendo por la escalera y veo qué están haciendo. Y me despido allí cuando cierran por detrás, ya dentro de esto, y se marchan. Y empezamos a preguntar que qué había que hacer, dónde la busco. Los que venían, ¿dónde podemos preguntar dónde han llevado el cadáver de mi madre o de mi abuela? No estaba la cosa preparada, por supuesto, una preocupación grande. Y la reacción del político, empezando por el guardia municipal, hasta el político de altura, no tenía respuesta, sino la fácil era, yo les decía, se están ustedes olvidando de los derechos humanos. Hay una serie de valores que el político tiene que darse cuenta y no rozarla con desprecio, porque hay otro problema. El problema técnico que estaba viendo, claro que lo estaba viendo, muy al principio, muy al principio. Pero la respuesta a esa preocupación de un grupo de ciudadanos no tenía nombre. Número 1. Ustedes no pueden ir al cementerio sino 3. Oiga, ¿y a quién le quitamos la posibilidad de ir al cementerio? Segundo, si hay que abrir, porque hay dos no me acuerdo cómo se llaman, Lápida. no 2 rápidas, Nichos. dos nichos. Si hay 2 nichos de la familia, donde están sus padres, donde están los abuelos, no, pero cuando se abran nichos y cuando vaya a entrar el nuevo cadáver, no puede haber ninguno de la familia. ¿Qué me está usted diciendo? Todo esto en palabras del gerente del ayuntamiento, del cementerio, etcétera, etcétera. Si ustedes van a acercarse, si es que van a tomar alguna decisión para venir al cementerio, deben ustedes ir como máximo en un tranque, sin coche, por supuesto, porque no pueden entrar. Ni queremos que esté aparcado en la puerta. No pueden venir más que 3, como mucho, 3, pero en un taxi de 7, para que haya, ¿qué va a haber? Para que haya una distancia de 1,5, si no, no puede haber, aunque tenga 7 plazas el taxi. Y después de, cuando decidimos lo que, visto las pegas que estaba viendo,
tanto mis hijos que tienen 60 años ya, no son niños chicos, y muchos de los demás, de los mayores, la familia muy numerosa, decidimos decir, pues no vamos al cementerio, vamos a enterrar a Marta después del horno de la incineración. En un sitio nuevo, que concretamente fue en San Juan de Dios. En San Juan de Dios, que estaba cerrado, y que hicieron trampa para que pudieran abrir y para que pudieran ir a una misa y a meter la ceniza en el hueco correspondiente en el San Juan de Dios, que es bastante nuevo, pero todo enganchado, todo preocupado, porque vengan ustedes uno a uno, entren ustedes, porque no podemos abrir la iglesia. O sea, una situación desde el punto de vista del ciudadano de verse absolutamente pisoteado en sus derechos humanos, en los mínimos derechos humanos. Esto yo no lo he contado nunca, pero hoy estamos muy poco, y he dicho qué oportunidad para ver la importancia que tiene el poder y el poderío de la administración y de los políticos, en definitiva, cuando llegamos a una situación así. Un desprecio absoluto para los mínimos derechos humanos de una familia. Punto. Muchas gracias. Esto, perdona, esto da para un debate, y un debate fundamental, que es el tema de, porque lo que tú acabas de decir, aquí ha habido mucha gente que se han muerto solas, miles de personas, en residencias mayores, puertas cerradas, el anciano allí no entró a nadie, se han muerto solos. Personas que no se han podido despedir, como es tu caso por lo menos, pero no se han podido despedir, personas que han enterrado, y en las morgues había gente que no sabía quién era. Y otra de las cosas, y otra de las cosas también, yo creo que es un tema de debate, que es el tema del concepto de la muerte que tenemos. El concepto de la muerte, yo creo que es esta sociedad. Tú vas ahora mismo a un tanatorio y aquello, no te voy a decir que sea un parque temático, pero aquello es una cosa como acogedora, ya la familia no ve al cadáver. Y no estoy hablando del tema de pandemia, estoy hablando de la situación normal. La situación normal, la familia ya, la muerte la pasamos de puntilla, y es una cosa que no queremos verla. No queremos verla, y como no queremos verla, pues la disfrazamos de alguna manera. Y la disfrazamos en tanatorios que parece que son, hombre, una cosa muy bonita, una cosa muy agradable. Objetivo. Yo recuerdo velatorio en casa de mi abuela, en el barrio de La Viña, casa de vecinos, y aquello era un velatorio. Claro. Aquello era un velatorio, lo de ahora es otra cosa. De todas formas, a mí me gustaría retomar que eso ocurre en una situación de pandemia, ¿no? Claro. Y retomar la idea, ¿no? No quiero que nos vayamos de aquí pensando que una pandemia como la que hemos pasado, ¿verdad?, es simplemente un problema médico. No es un problema médico. La pandemia es un problema médico, un problema social, un problema económico, y genera dramas. Dramas que no sabemos además gestionar, porque evidentemente ocurren en una situación desconocida a priori. A mí lo que me preocupa es que no saquemos enseñanzas de todo esto, ¿no? Para que cuando vuelva la que va a volver, la que tiene que venir de nuevo, nos coja, bueno, pues de nuevo desnudos, ¿no? Sin saber qué hacer, ¿no? El pánico de alguna manera paraliza las decisiones, paraliza las ideas, y claro, estábamos en una situación de pánico también, ¿no? Es decir, no olvidemos eso, una pandemia es un problema, no es un problema médico, es algo más, es un problema médico, es un problema social, un problema que genera situaciones dramáticas. ¿Cuántas situaciones dramáticas se habrán vivido con la pandemia? Y es un problema económico, porque para gestionar todo esto y para minimizar los efectos de la siguiente, tendremos que hacer algo, que seguramente costará dinero. Y no lo vamos a hacer. Bueno, hay que ser optimista. Muchas gracias, Rocío, Pepe, Santi y Antonio. Perdón. Y muchas gracias a vosotros por estar aquí, y terminamos, ¿vale? Muy bien. Gracias. No se preocupe.
preocupes porque haya poca gente, ya sabes cómo es esto, una vez vienen muchas, otra vez vienen pocas, pero luego lo van a ver mucha gente por